Bien, muchachos, tengan todos ustedes muy buenos días. Como siempre vamos a dar continuidad al curso de química. En esta oportunidad lo que nos compete ver es el tema de clasificación de la materia. Hoy hemos visto lo que son la materia, su definición, sus propiedades. Ahora vamos a ver cómo los hombres de ciencia han clasificado a este curso que es tan bonito y que vamos a descubrir aún más, ¿no? Esas partes, esos puntos que de repente aún muchos de ustedes tienen ciertas dificultades. Muy bien. La materia, muchachos, hoy en día se clasifica pues no de la siguiente manera. Los autores han considerado conveniente clasificarlo como sustancia, y también consideran que se debe clasificar como mezcla. Ahí está. Entonces, si a mí me preguntaran la materia cómo se clasifica, tú de manera automática respondes, se clasifica como sustancia y como mezcla. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la diferencia que hay entre un término y el otro? Bueno, primero que a la sustancia se considera como una materia pura. Entonces, se le considera como una materia pura. Y por el contrario, la mezcla como una materia impura. Vamos a colocarlo por aquí. Como impura. Ahí está. Entonces, ¿qué es una sustancia para nosotros? Denominamos nosotros sustancias a cuerpos puros con propiedades semejantes en todas sus partes. También podríamos decir que las sustancias tienen una composición química totalmente definida. Profesor, ¿cómo así que cuerpos con propiedades semejantes en todas sus partes? Es decir, tomo como muestra, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que este plumón es una barra, por ejemplo, de hierro, de fierro, ¿no? De fierro o hierro, como le conocemos. Entonces, si este plumón asumimos que es hierro puro, entonces estamos diciendo que esto es una sustancia pura. Es decir, que tiene propiedades semejantes en todas sus partes. Es decir, si a este hierro yo lo fracciono, ¿no? Digamos, lo divido en esta porción, la porción que yo tenga con la porción que queda va a tener las mismas características, las mismas propiedades químicas, las mismas propiedades físicas. No va a variar. De la misma manera que si yo tuviese, por ejemplo, aquí, en este vaso yo tengo agua. Imaginemos que es agua pura, es decir, el agua que ha sido hervida muchas veces. Entonces, si esta agua ha sido hervida muchas veces, entonces yo digo que esta es una agua químicamente pura y por lo tanto es una sustancia pura también, porque cualquier fracción del agua que yo tome va a tener la misma composición, las mismas propiedades. Es decir, si yo trasvaso un poco de agua a un vaso más pequeño, la fórmula del agua siempre va a seguir siendo H2O. O sea, la poca agua que me queda acá va a presentar las mismas propiedades físicas y químicas que el poquito de agua que yo haya absorbido acá. Es decir, en cualquier punto de la muestra, esta agua va a presentar las mismas propiedades, ya que es un ejemplo de una sustancia pura. Entonces, la sustancia pura, muchachos, se divide también a su vez, la sustancia pura a su vez se divide como sustancia simple y como sustancia compuesta. Ahí está. Entonces no hay que olvidar, la sustancia también se le llama sustancia pura, y no hay que olvidar que en una sustancia los cuerpos, toda la materia, es decir, todos los cuerpos presentes en la materia, presentan propiedades semejantes. Ahí lo dice. Son cuerpos puros con propiedades semejantes en cualquier punto de ella, o sea, en todas sus partes,
tienen una composición química totalmente definida. Se clasifican como simple como compuesta. Profesor, ¿y cuándo es una sustancia simple? Una sustancia simple, muchachos, decimos que es aquella que está formada por un solo tipo de átomos. Entonces esto está formada por un solo tipo de átomos. Ahí está. La sustancia simple es la que está formada por un solo tipo de átomos. ¿Cómo lo podría yo, por ejemplo, representar de una manera matemática, ¿no? A través de símbolos. Por ejemplo, yo la sustancia simple lo podría representar como una letra X, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, es aquella que está formada por un solo tipo de átomo. Ya vamos a ir explicando a qué se refiere esto. ¿Qué más? Que las sustancias simples no se pueden dividir en sustancias elementales más comunes. Entonces vamos a colocar por acá, no se pueden dividir en sustancias más simples. Ya no se puede dividir en sustancias más simples. Es decir, si tú a la sustancia a la cual la represento matemáticamente como X lo quieres dividir aún más, seguirá siendo X. Lo único que estás haciendo es minimizar su tamaño. El hecho de que tú tengas una molécula, un átomo, va a seguir teniendo las mismas propiedades físicas y químicas que cuando era una sustancia antes de que tú lo dividieses. Es decir, ya no se convierte en algo más simple, ¿no? En conclusión, estas sustancias simples, muchachos, son todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Entonces, para que tú no te puedas confundir cuando te hablan de sustancias simples, a la sustancia simple también se le conoce como elemento químico. Es decir, como conclusión, ¿quiénes son las sustancias simples? Son todos los elementos químicos de la T.P. T.P, o sea, de la tabla periódica. Eso es en conclusión. Entonces, a ti te hablan de sustancia simple. La sustancia simple en otros textos también se le conoce como elemento. Es decir, las sustancias simples son todos los elementos químicos presentes en la tabla periódica. Yo te digo, por ejemplo, si alguien te pregunta, oye, mencióname 3 ejemplos de sustancias simples. Entonces tú de manera automática, ¿qué vas a responder? Ya. Entonces, como a mí me dijeron que sustancia simple son todos los elementos de la tabla periódica, yo puedo decir el argón. Correcto. Dame otro ejemplo de sustancia simple. Ya vas una, son 3. Te pedí como mínimo 3. Entonces, otro elemento de la tabla periódica, el fierro. Correcto. El hidrógeno también es un gas. Es decir, todos los elementos de la tabla periódica que tú conoces, ellos son llamados sustancias simples. 2 más, el oro, el cloro, el calcio, etc. Todos los elementos de la tabla periódica, entonces ponemos como ejemplo de sustancias simples el calcio, no sé, pues el oxígeno, el helio, el mercurio, etc., ¿no? Todos los elementos de la tabla periódica. Es decir, las sustancias simples, si son todos los elementos de la tabla periódica, podríamos decir que las sustancias simples, no me alcanza el espacio, pero si quieres tú lo puedes escribir, las sustancias simples se clasifican como metales, no metales y gases nobles, ¿no? Eso es clasificación de tabla periódica. Muy bien, entonces, matemáticamente las sustancias simples lo hemos representado como una letra X. Entonces, una sustancia compuesta, ya el mismo nombre te lo está diciendo. Compuesto viene de composición, viene algo como una unión, una combinación. Entonces, si representamos de una manera simple común, una X, la palabra compuesto ya viene de la unión de un átomo de un elemento con el átomo de otro elemento. Entonces, matemáticamente, para que tú lo puedas entender, yo lo voy a representar como una X y una Y. También podría ponerlo como X, Y, Z, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga el compuesto.
Entonces, si esto está formado por un solo tipo de átomos, entonces la sustancia compuesta está formada, ¿no? Está formada por átomos de elementos diferentes. Está formado por átomos de elementos diferentes. Ahí está. Y ahí la gran diferencia. Sustancia simple, elemento químico, por un solo tipo de átomos de un mismo elemento, está formado por átomos de elementos diferentes, es decir, de los distintos elementos. Por eso es que yo no coloco X acá, simplemente XY, y si mi compuesto químico tuviera 4 elementos químicos, X, Y, Z y una W, por ejemplo, ¿no? Representando matemáticamente. Ok, si esto está formado por átomos de elementos diferentes, no se puede dividir en sustancias más simples, es decir, por medios químicos, es decir, por reacciones químicas, el calcio, al hacerlo más pequeño, seguirá siendo calcio. Por más reacciones químicas o nucleares que yo emplee para poder hacerlo en algo más simple, más sencillo, estas sustancias ya no se puede. Pero estas sí, si estas no se pueden dividir, estas sí se pueden dividir. Entonces se pueden dividir en sustancias más sencillas. Se pueden dividir en sustancias más simples. Profesor, ¿y cómo se puede dividir en sustancias más simples? Se puede dividir en sustancias más simples por medios químicos. ¿Cómo así, profesor, por medios químicos? Es decir, por reacciones químicas, Ahí está. Y ahí la gran diferencia entre una sustancia compuesta y una sustancia simple. Es decir, esta unión de dos o más elementos, ¿yo lo puedo separar? Por supuesto, tú lo puedes separar, esa combinación. Repito, una sustancia compuesta está formada por átomos de elementos diferentes, es decir, por la combinación. Hay que aclarar que en el curso de química el término combinación es sinónimo de reacción química. No te olvides, cuando hablamos de combinación hablamos de reacción química entre átomos de elementos diferentes. Entonces, una sustancia compuesta es una combinación ¿de qué? De dos o más elementos simples. Es decir, los elementos simples se unen entre sí unos con otros, átomos de elementos diferentes, ¿para qué? Para formar compuestos. ¿Estos elementos simples se pueden separar? No, no se pueden separar, es decir, no se pueden dividir en algo más pequeño. O sea, no se pueden separar. Los compuestos químicos, profesor, ¿se pueden separar? Sí se pueden separar. Es por eso que la sustancia compuesta también es llamado compuesto químico. Compuestos químicos. Ahí tienes. Muy bien. O sea que si la sustancia simple también es llamado elemento químico, las sustancias compuestas son llamadas compuestos químicos. Es decir, todos los compuestos químicos que tú conozcas son considerados sustancias compuestas. No hay que olvidarse, muchachos. Sustancia simple, llamado elemento químico. Sustancia compuesta, llamado compuesto químico. Son todos los compuestos. Si las sustancias simples se dividen en metales, no metales, gases nobles, los compuestos químicos también se dividen en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Obviamente esa definición, ¿no? Esa caracterización de una sustancia y la otra está en la teoría, en la parte teórica que te he dado, pues, ¿no? En el sistema de intranet, ¿no? En el PDF o en el archivo de Word. Muy bien, entonces estas se separan en sustancias más simples, es decir, un compuesto se separa y obtengo un elemento. Es decir, divido, separo los compuestos y tengo dos o varios elementos químicos, es decir, sustancias simples. ¿Se separan por medio de qué? Por medio de reacciones químicas. Entonces, podríamos decir ejemplos de compuestos químicos. Tenemos, por ejemplo, el agua. Otro ejemplo de compuesto químico tenemos, por ejemplo, el alcohol etílico, C2H5OH.
Y así todos los compuestos que tú conozcas. Tenemos, por ejemplo, también el óxido de hierro. En fin, el óxido de aluminio, el hidruro de calcio. Y así podría poner los millones de compuestos químicos que existen, ¿no? En su mayoría orgánicos, más que los inorgánicos. Muy bien. Profesor, entonces, ¿las sustancias compuestas se pueden separar? Sí. Bueno, por espacio solamente lo voy a escribir acá nada más. Por ejemplo, el agua se puede separar, es decir, hacemos uso de reacciones químicas. Por ejemplo, el agua se puede separar haciendo uso de la electricidad. Es decir, si yo hago uso de la electricidad, paso corriente eléctrica en el medio acuoso, esta agua se va a separar en sus dos elementos. ¿Por qué elementos está formado el agua? Por el hidrógeno y por el oxígeno. Es decir, al pasar corriente eléctrica yo tengo gas hidrógeno y yo obtengo el gas oxígeno. Otro, es decir, hace uso pues, de la corriente eléctrica. Otro ejemplo de compuesto químico, tengo el carbonato de calcio. Yo puedo separar ese compuesto químico, por supuesto, hago uso de reacciones químicas. Para separar el carbonato de calcio, por ejemplo, yo hago uso del calor. En química el calor lo representamos como un triangulito. Ese triángulo en el curso de química, específicamente en el tema de reacciones químicas, significa calor. Es decir, esta reacción química yo lo voy a someter a elevadas temperaturas y este carbonato de calcio, el cual es el nombre de un mineral denominada caliza, es la que utilizan, por ejemplo, la industria o la fábrica de cementos. Es decir, trae de los yacimientos mineros, ¿no? El mineral denominado caliza, lo somete a altos hornos con elevadas temperaturas y pues por medio de la calcinación, este carbonato de calcio se va a separar en óxido de calcio y CO2. Ese gas CO2 obviamente va como emisión a la atmósfera. Entonces yo ya lo estoy separando. Y si quiero aún más separar, obviamente puedo seguir aplicando una serie de reacciones químicas. Y voy a obtener y voy a poder separar el calcio y el oxígeno, por ejemplo, por métodos de calentamiento, de enfriamiento. Muy bien, entonces cuando hace uso del calor, podríamos decir que es una reacción endotérmica, es decir, cuando el sistema absorbe calor, ese tipo de reacciones se llama endotérmica. Y también podríamos decir que hay reacciones químicas que hacen uso del fuego, de la combustión. O sea, a eso le llamamos reacciones de pirólisis, por ejemplo, también. Muy bien. Entonces, la materia se divide o se clasifica como sustancia y como mezcla. Profesor, ¿y como mezcla? Como mezcla la materia se clasifica en dos tipos de mezcla, que seguramente tú ya lo has conocido. Como mezcla homogénea y como mezcla heterogénea. Entonces, así como hemos visto la caracterización y la diferencia de un término y otro, de igual manera acá vamos a ver. Entonces, por las palabras homo y hetero tú ya te das una idea que homo significa igual, hetero diferente, pero ¿qué cosas van a ser igual acá? Antes de definir lo que es mezcla homogénea y heterogénea, si sustancia es, decimos que sustancias son cuerpos puros con propiedades semejantes, decimos que una mezcla es una reunión de ¿quién? De dos o más sustancias. Es la reunión de dos o más sustancias con una composición variable. Es decir, si las sustancias tienen una composición química definida, entonces estos tienen una composición variable. No hay que olvidar eso. Hay muchas preguntas en las prácticas que yo te he puesto, ¿no? Sobre mezcla, sustancias. Entonces aquí está la explicación.
tiene una composición química totalmente definida, es decir, uniforme en cada una de sus partes, sea simple como compuesta. Entonces acá no. Una mezcla, tú ya te das una idea de la reunión de dos o más sustancias en proporciones variables, es decir, tiene una composición variable. Estas sustancias, esta materia del tipo homogéneo heterogéneo, ¿no? Denominada mezcla. Entonces la mezcla, el cual se considera impura, lo vamos a dividir o se divide en estas dos categorías, como mezcla homogénea y heterogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Pues una mezcla homogénea también recibe el nombre de solución. No te olvides la sinonimia. Mezcla homogénea o solución, otros también le llaman disolución. Disolución. ¿Por qué se caracteriza una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea se caracteriza porque es uniforme en todas sus partes. Es uniforme en todas sus partes. Profesor, ¿cómo así? Es decir, en cualquier parte de una mezcla, cualquier muestra que tú tomes, cualquier porción, tú vas a ver las mismas características que si tomaras en la parte superior o si tomaras en la parte inferior o en la parte del medio de la mezcla. Imaginemos que este recipiente de vidrio, aparentemente tú lo ves que esto fuese agua, pero imaginemos que tiene agua y alcohol. Cualquier punto que yo tome de esta agua con alcohol, arriba, abajo, en el centro, en un costado, va a tener la misma caracterización, las mismas propiedades. Entonces, este es uniforme en todas sus partes. Y por el contrario, la mezcla heterogénea es todo lo opuesto. Entonces, la mezcla heterogénea no es uniforme en todas sus partes. No es uniforme en todas sus partes. Así es. No es uniforme en todas sus partes. Es decir, va a presentar una estructura estrictamente variable en sus componentes. Es uniforme en todas sus partes. Entonces, gracias a que es uniforme en todas sus partes, es por eso que se va a caracterizar por presentar una sola fase. Presenta una sola fase. Al presentar una sola fase, ¿no? Una sola caracterización, es por eso que recibe el nombre de solución química. Solución o disolución. Presenta una sola fase. Y como esta es heterogénea, se va a caracterizar por presentar más de una fase. Esto presenta dos o más fases. Así es. Si se presentará una sola fase, pues las mezclas heterogéneas presentarán dos o más fases. Repito, si yo a esto le echo alcohol, lo disuelvo, entonces yo solamente yo no veo que se forman dos o tres fases. Siempre voy a ver una sola fase. O bien me parece que es pura agua, o bien me va a parecer que es puro alcohol. Es decir, yo no voy a distinguir si esta sustancia tiene alcohol, como también podría tener thinner. El thinner tiene propiedades físicas a la del agua, es incoloro. A diferencia del agua, que el agua no tiene olor, es inodoro, el thinner sí tiene olor, tiene un olor fuerte, penetrante, pero físicamente se parece. Es decir, si yo lo mezclo con thinner o con alcohol y lo disuelvo, vas a ver una sola fase. Tú no distingues sus componentes. Es decir, una persona que no ha visto que yo haya mezclado, ¿qué va a decir? Ah, eso es agua. Y yo le digo, no, esto es una mezcla, yo he mezclado. ¿Has mezclado algo? ¿Pero qué has mezclado? No se da cuenta porque él no lo puede ver. Entonces, eso es una mezcla homogénea. Es decir, uniforme en todas sus partes. En cualquier punto de ella, tú no vas a distinguir si hay otra sustancia adherida a esa mezcla. Entonces, por eso se dice que presenta una sola fase. Entonces, como presenta una sola fase, a eso se le llama monofásico. Monofásico. ¿Por qué, profesor, se llama monofásico? El prefijo mono denota uno, una sola fase. Entonces, las soluciones homogéneas o mezclas homogéneas
tienen una característica que son monofásicos porque presentan una sola fase. Uniforme en todas sus partes, ¿no? Son llamadas soluciones. Ejemplos entonces, ejemplos de mezclas homogéneas. Agua con alcohol, ¿no? A ver, agua más CO2H5OH. Agua con alcohol. Entonces, si yo agua, una sustancia líquida, alcohol, una sustancia líquida. Si yo mezclo ambas sustancias, tendré una solución líquida. Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo de solución líquida. Solución líquida. Profesor, si usted dice que hay una solución líquida, ¿quiere decir que habrá una solución sólida? Por supuesto. Un ejemplo de solución sólida. Un ejemplo de solución de las muchas que hay, por ejemplo, tienes el bronce. Busque el bronce en la tabla periódica. ¿Crees que tú vas a encontrar el bronce? ¿Cuál es el símbolo del bronce? ¿Será Br? No, Br es bromo. ¿Será B? No, porque B es boro. El bronce, muchachos, el bronce no tiene, no tiene una notación química. Es decir, las sustancias simples se representan por símbolos químicos. Estos se representan por fórmulas químicas. Pero las mezclas se representarán por fórmulas, no. Ahí está otra gran diferencia. Que las sustancias simples se representan por símbolos químicos o fórmulas químicas. Repito, se representa por símbolos químicos, aquí están sus símbolos químicos, o por fórmulas químicas, acá están sus fórmulas químicas. Y las mezclas tendrán representación, alguna fórmula, no. No tienen notación química ni símbolos químicos. Entonces, el bronce, tú buscas el bronce en la tabla periódica y no lo vas a encontrar. Entonces, profesor, ¿quiere decir que el bronce es un compuesto químico? Tampoco. No tiene el bronce ni notación química ni fórmula química. ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea, pues. Entonces, el bronce es un ejemplo de solución sólida. Bronce. Profesor, entonces, ¿cómo sale el bronce? ¿De combinar qué elementos? El bronce sale de combinar dos metales. 90% de cobre más 10% de estaño. Ahí está. Si yo combino en porcentaje en peso 90% de cobre más un 10% de estaño, tengo una aleación metálica denominada bronce. Entonces, un ejemplo de solución sólida son las llamadas aleaciones. Profesor, ¿qué tipo de aleaciones hay? Tienes, por ejemplo, el llamado bronce, que es cobre más estaño. Profesor, otro ejemplo, la amalgama. La amalgama, muchachos, es la combinación de, la reunión, porque combinación significa reacción química. La amalgama es la reunión de ¿qué elementos? Del mercurio más un elemento químico de la tabla, un metal cualquiera. Existe la amalgama de plata, de platino, la amalgama de hierro, por ejemplo, ¿no? Un metal más el mercurio, eso es la amalgama. Entonces, ejemplo también, ¿no? Y tienes un ejemplo de soluciones sólidas. El atón, por ejemplo. En fin, entonces, profesor, una solución líquida, agua más alcohol. Ejemplo de solución líquida, agua más tiner, por ejemplo. Agua con gasolina. En fin. Profesor, entonces, ¿hay solución gaseosa? Por supuesto. Tenemos soluciones gaseosas. Profesor, si hay mezclas homogéneas, llamadas soluciones, hay solución líquida, solución sólida, ¿hay soluciones gaseosas? Por supuesto, ¿no? Un ejemplo clásico es el aire. El aire que nos rodea, parte del aire que respiramos, es una mezcla ¿de quién? ¿De qué componentes? Químicamente, ¿qué contiene el aire? Contiene oxígeno y ¿qué más? Y nitrógeno, ¿no? 20% de oxígeno, 80% de nitrógeno, a manera de redondeo. Podríamos reducir el porcentaje porque el aire, bueno, químicamente contiene mayor proporción de esto, pero hay un pequeño porcentaje que tiene otras sustancias. El aire que se encuentra en la atmósfera, por ejemplo, ¿qué contiene? Contiene vapor de agua, contiene dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, por ejemplo, en fin.
el humo, cenizas, polvo, en fin, ¿no? Pero su composición química en el mayor porcentaje es oxígeno y nitrógeno. Entonces, el aire es un ejemplo de solución gaseosa, es decir, una mezcla homogénea. Muy bien, entonces si esto presenta dos o más fases, profesor, entonces quiere decir que si presentara una fase es monofásico, si presenta dos fases, entonces podríamos decir que la mezcla es difásico o difásica, difásico. Y si presentara tres componentes, trifásico. Si presentara cuatro, profesor, tetrafásico, etcétera, ¿no? Pentafásico, etcétera. Entonces, profesor, ¿cómo así ejemplos de mezcla heterogénea? Ejemplos. Por ejemplo, si ponemos en un recipiente, ¿no? Si ponemos en un recipiente, por ejemplo, ripio, y encima le ponemos de repente agua, ¿no? Agua, por acá ripio, es decir, piedra pequeña. Ahí tienes un ejemplo de mezcla homogénea. Perdón, de mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque tú en el recipiente vas a ver dos fases. Es decir, las mezclas heterogéneas, muchachos, se caracterizan porque tú puedes ver sus componentes. Es decir, en la mezcla tú puedes saber qué sustancias contiene. En cambio, en la mezcla homogénea tú no sabes qué sustancias contiene. Repito. Tengo aquí vaso con agua. Imagínate si este vaso con agua yo le echo piedra chiquita, ripio. Entonces, por acción de la gravedad, ¿no? El ripio, las piedras tienen mayor densidad, van a tender a ir hacia el fondo. Entonces, tú ves en esa mezcla que contiene dos sustancias, agua y las piedras, el ripio. Pero ¿qué tal si yo le pongo ripio, encima le pongo arena? Entonces el ripio cae al fondo, la arena encima y el agua obviamente encima de todos ellos. Vas a ver tres fases, ripio, arena y agua. Tú lo puedes ver, se puede diferenciar, vas a ver tres capas. Entonces como veo tres capas, esto se le llama fase. Si veo tres fases, se le llamará trifásico. Si solamente tiene ripio y agua, vas a ver dos componentes, entonces se llamará bifásico o difásico. Entonces, en conclusión, las mezclas homogéneas, ¿tú puedes ver qué componentes forman una mezcla? No se pueden ver. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque sus componentes no se pueden ver a simple vista, ni con ayuda o tal vez quizás con ayuda de un microscopio. En cambio, las mezclas heterogéneas se caracterizan porque no necesitas hacer uso de un microscopio para ver de qué están compuestos. Se puede ver a simple vista. Es decir, el ojo humano puede diferenciar qué componentes forman una mezcla. En cambio, en la mezcla homogénea, el ojo humano no puede diferenciar. Entonces, muy bien, muchachos, como pueden ver, ese es lo que nos ha tocado ver el día de hoy en cuanto a la clasificación de la materia. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para que tengas claro entre una sustancia simple y una sustancia compuesta, cómo se clasifican, ¿no? Por el número de átomos. Por ejemplo, se dice que esta molécula tiene, este oxígeno, no lo podemos, en la tabla periódica tú lo encuentras como O, una O mayúscula. Sin embargo, en los libros, es decir, cuando tú le quieres expresar tus resultados de la comunidad científica, tú no lo representas como O, tienes que poner O2. Es decir, porque el oxígeno atómico como tal no existe en la naturaleza. En los laboratorios se ha logrado separar el oxígeno, ¿no? Si es O2 se separa en dos O's, dos átomos de oxígeno. Pero es tan inestable, es decir, no puede existir de manera independiente. De manera inmediata en los laboratorios, cuando se ha separado la molécula de oxígeno en dos átomos, de manera inmediata, en centésimas de segundo, tienden a unirse y formar una molécula. Por eso es que esto se llama molécula diatómica. En cambio, hay átomos de sustancias que existen como tal, de manera independiente. Entonces, tienen sus nombres. Si tuviera tres, como el ozono, sería molécula triatómica. Como tiene un solo átomo, se llama monoatómico. En fin, entonces vamos a ver esa composición de esas sustancias, ¿no? Bueno, me olvidaba de dar acá más ejemplos. Tienes, por ejemplo, las suspensiones también. Las suspensiones, muchachos, son ejemplos de mezclas heterogéneas. Tienes
El aire es una suspensión, es una mezcla heterogénea. Obviamente el aire con polvo, no hemos puesto aire polvoriento. El agua turbia también es considerada mezcla heterogénea. Tienes a los famosos coloides, también para que no te confundas, profesor, coloides. ¿Quiénes son los coloides? El tema de coloides también se veremos más adelante. Ejemplo de coloides tenemos a la sangre. Profesor, ¿la sangre es una mezcla heterogénea? Sí. ¿Qué más? Tienes a la neblina, ¿no? Tienes a la neblina. Profesor, otro ejemplo de coloide. No te olvides que las suspensiones y coloides son mezclas heterogéneas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la leche, el almidón. La leche es una mezcla heterogénea. ¿Qué más, profesor? El almidón. ¿Qué más, puesto? La neblina, el humo, la espuma, la sangre. Los geles también tenemos acá. En fin, ¿no? La piedra pómez. Tenemos la piedra pómez también considerada como un coloide. En fin, la clara del huevo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, como decía, vamos a ver los ejemplos de sustancias simples compuestas por acá. Tenemos como sustancia, por ejemplo, tenemos ejemplos de sustancias simples acá, la plata. Tú miras tu tabla periódica, la plata, ¿no? Número atómico 47, símbolo Ag. Ahí está. Esa es su formulación, su notación. El calcio, pues es Ca. Nitrógeno se representa como N2. Su símbolo es N, pero en la naturaleza no existe como átomo, ¿no? Existe como molécula. El cloro, su símbolo es Cl, pero en la naturaleza, en el ambiente, no existe como átomo, solamente existe como molécula. Dos átomos de cloro se unen y forman el Cl2. El ozono, ¿no? Que se encuentra más arriba de la atmósfera, se representa como O3. Tres átomos de oxígeno se unen y forman el O3, ¿no? El ozono. El fósforo, ¿no? El cual se representa como P4, y el azufre, el cual se representa como S8. Veamos la atomicidad. Hay ejercicios en la práctica que yo te he puesto de atomicidad. Profesor, ¿a qué se refiere? Si a mí me preguntaran, oye, ¿cuál es la atomicidad de la plata? Es decir, la atomicidad se refiere al conteo, a la cantidad de átomos que están presentes en dichas moléculas, ¿no? En moléculas o átomos. Acá tengo un átomo de plata, entonces ¿cuánto es la atomicidad? Como hay una sola plata, es 1. ¿Cuántas platas hay? Luego sigue el calcio. Solo el calcio se representa Ca. Entonces, en el ambiente, en la naturaleza se representa así nada más. Veo un calcio, entonces su atomicidad es 1. El nitrógeno, mira, este es nitrógeno N, pero se representa como N2. Así existe en la naturaleza. Entonces, ¿cuántos nitrógenos hay acá? Profesor, hay 2 nitrógenos. Entonces su atomicidad es 2. Entonces es la atomicidad para sustancias simples o elementos. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Ejemplos para sustancias simples. Y acá tenemos ejemplos para sustancias compuestas. Ahí está. Seguimos entonces con los ejemplos de aplicación. Mira, el cloro se representa Cl2. Profesor, ¿cuántos cloros veo acá? Yo acá veo 2. 2, eso. Te pregunto, ¿cuántos oxígenos ves acá en el ozono? 3, correcto. ¿Cuántos fósforos ves aquí? Veo 4 fósforos, profesor, tú colocas 4. Oye, ¿cuántos azufres ves acá en esta notación? 8, entonces 8. La atomicidad del azufre es 8. Así como existe en la naturaleza, ¿no? De manera independiente. Muy bien, profesor. Entonces, de acuerdo a la atomicidad, ¿qué nombre van a recibir estos elementos? De acuerdo a su atomicidad va a recibir el siguiente nombre. Vas a utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca, undeca, etc. Mira, ve, oye, la plata tiene un solo átomo. Entonces, si yo lo voy a nombrar de acuerdo a su atomicidad y este tiene 1, utilizo el prefijo mono. Y lo acabo en la palabra atómico, pues, ¿no? Entonces, como tiene 1, esto se llamará monoatómico. ¿Correcto? Oye, el calcio también tiene 1, entonces como tiene 1 también le llamaré monoatómico. Ajá. El nitrógeno tiene 2 átomos, profesor, entonces prefijo di, agregarle atómico, diatómico. Este cloro también tiene 2, entonces se llamará diatómico.
Profesor, el ozono tiene 3 oxígenos, prefijo triatómico. Entonces, así se le da el nombre a estas sustancias simples de acuerdo a la atomicidad. No te olvides que la atomicidad es el número de átomos que representa cada notación de una sustancia simple. Entonces, este tiene 4, prefijo tetra. ¿Tetra qué? Tetra, bueno, acá como ya tiene la A, agrego tómico, tetratómico. Tiene 8, prefijo octa, pero como ya tiene la A, octatómico. Ya no le agrego otra vez A. Octatómico, ya no es necesario, ¿no? Se fusiona ahí esa letra A. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? La nomenclatura de las sustancias simples de acuerdo a la cantidad de átomos. La cantidad de átomos, no te olvides que se denomina atomicidad. Entonces, para las sustancias compuestas, denominados compuestos químicos también, bueno, hay nomenclatura para las fórmulas químicas, ¿no? Eso se ve en temas más adelante. Pero hay una nomenclatura simple de acuerdo al número de elementos que ellos presentan y aquí te voy a explicar, pues, ¿no? Por ejemplo, la cal es el nombre común del óxido de calcio, muchachos, se representa como KO. Entonces, los compuestos químicos, como puedes ver, se representan por fórmulas químicas. El metano es un gas, es un compuesto orgánico, ¿no? Que pertenece a los hidrocarburos alcanos. Su fórmula es CH4. La glucosa es CHO, C6H12O6. Profesor, ¿y la sacarosa? La sacarosa es CHO, C12H22O11. Profesor, el etanol es C2H5OH. Muy bien. Profesor, ¿cómo yo me puedo aprender las fórmulas? Bueno, por ahora lo tienes que querer así como está. Más adelante te enseñaré, pues, ¿no? En el tema de nomenclatura. Entonces, para algunos que ya han llevado química el año pasado, esto pues no debe ser nada nuevo. Pero poco por poco, pues, ¿no? Yo te voy a enseñar a nombrar cada uno de estos compuestos en los siguientes temas. Ahora la atomicidad, acuérdate, ¿qué es la atomicidad? La atomicidad viene a ser el conteo de la cantidad de átomos. Ok, muy bien, a ver, profesor, aquí yo veo la cal, el óxido de calcio, tiene 2 elementos diferentes. Sí, tiene 2 elementos diferentes, por lo tanto tiene 2 átomos de elementos diferentes. Acá hay un átomo de calcio, acá hay un átomo de oxígeno. ¿Tiene 2 átomos, profesor? Sí. Entonces, ¿cuánto es su atomicidad? 2. Muy bien. Mira, el metano está conformado por 2 elementos, profesor. Yo veo elemento carbono, veo elemento hidrógeno. Pero veo que el elemento hidrógeno tiene 4 átomos. Y el carbono no tiene nada. Entonces quiere decir que tiene 1, porque solamente hay una letra de carbono. Acá está la C del carbono. Hay una sola letra. Acá es como si estuviera el 1 de manera imaginaria. Si tú no ves el número, se sobreentiende que hay un número 1. Además hay una sola letra, pues. Acá en el hidrógeno, y hay un número 4, significa que está 4 veces la letra hidrógeno. Entonces, si el 4 está acá en el hidrógeno, significa que está 4 veces la letra hidrógeno, ¿no? Entonces, 4 átomos de hidrógeno, 1 átomo de carbono. 4 más 1, 5. ¿Cuánto es la atomicidad? 5. Aquí, mira, tengo 6 carbonos, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Suma. 6 más 12, 18, más 6, 24. ¿Cuánto vale la atomicidad? En el compuesto denominado glucosa, la atomicidad vale 24. En la sacarosa, mira, hay 12 átomos de carbono, hay 22 átomos de hidrógeno y hay 11 átomos de oxígeno. ¿La atomicidad qué es? Es la suma de toda esta cantidad de átomos. Entonces, de arranque, sumas. A ver, voy a sumar. 22 más 11 es 33. 33 más 12 es 45, ¿no es cierto? Si sumas te da 45. A ver, 33, 3, 2, 5, 3, 1, 4. 45. Entonces la atomicidad es la suma de los átomos que contiene cada elemento químico, ¿ya? En el etanol, ¿cuánto vale la atomicidad? Mira, 2 carbonos,
más 5 hidrógeno, 2 más 5, 7. Pero hasta acá no veo número. Pero te acuerdas que yo te dije que si no ves número significa que tiene 1. Entonces, 2 más 5, 7. Más 1, 8. Más este que no se ve, que se sobretiene que es 1, sería 9. 7, 8, 9. Entonces la atomicidad equivale a 9. Muy bien, la urea tiene esta fórmula. La urea o carbodiamida también llamada. Mira, ¿cuántos átomos tiene? 2 más 4, 6, más 1, 7, más 1, 8. Entonces la atomicidad vale 8. No te olvides que la atomicidad, muchachos, es la suma de los átomos que tiene cada elemento químico en una determinada fórmula. Muy bien. El número de elementos. ¿Cuántos elementos hay? Profesor, el calcio está conformado por dos elementos simples o dos sustancias simples, que es calcio y oxígeno. Entonces, ¿cuántos elementos hay? Hay 2 elementos. El metano, ¿cuántos elementos químicos tiene? Tiene 2, profesor. Tiene carbono y tiene hidrógeno. Entonces tiene 2 elementos. Entonces aquí estoy poniendo en esta columna el número de elementos. Profesor, la glucosa tiene 3 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno. 3 elementos. Entonces número de elementos 3. La sacarosa, carbono, hidrógeno, oxígeno. Tiene 3 elementos. Entonces, alumno, ahora tú, dime cuántos elementos tendrá el etanol. Tranquilamente tú me podrías decir que tiene 4. Te hago la pregunta, ¿tendrá 4 elementos? ¿Qué dices? Piensa 5 segundos. ¿El etanol tendrá 4 elementos? Vamos, cuenta. Correcto, ¿verdad? No tiene 4, tiene 3. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Profesor, ¿y el de acá? El de acá no, pues, porque este hidrógeno se puede contar acá como C2H6O, ¿verdad? Entonces, mira, no tiene 4 elementos, tiene 3, porque acá el hidrógeno se repite. Si se repite, no lo puedo contar como elemento distinto, porque este es hidrógeno, este también es hidrógeno. No ha cambiado de nada, por lo tanto tiene 3 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, 3. ¿Cuántos elementos tiene la carbodiamida denominada urea? ¿Cuántos? Cuenta. Tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene oxígeno. O sea, 4 elementos. Muy bien. Entonces, si a las sustancias simples le hemos dado nombre de acuerdo a la cantidad de átomos, a la atomicidad, a las sustancias